¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el conflicto en Gaza a un año de iniciado, con otra notable invitada, Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, directamente desde Buenos Aires. Tilda Rabi, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Como siempre, ustedes visibilizándonos. Tilda, 7 de octubre, hoy se cumple un año del inicio del conflicto en Gaza. Tu evaluación de dónde estamos hoy. En un momento, digamos, de inflexión muy profundo, en donde evidentemente hay un nivel de deshumanización a tal nivel que más allá de la solidaridad internacional, de estar viendo cotidianamente el horror de un genocidio que se ha ido profundizando no solamente a partir del 7 de octubre del año pasado, sino que a través de la historia de nuestro pueblo hace más de 76 años, aún no puedo comprender que no haya habido una acción concreta por parte de aquellos que manejan el mundo. Y respecto al sufrimiento que se está viviendo en Gaza y en Cisjordania, cuéntanos en breves palabras algunos datos de lo que te llega que está viviendo la población. Bueno, lo terrible es, y acá yo creo que hay que tomar muy en cuenta, que en este momento, o sea, es decir, ya hay más de 45.000 muertes, está todo muy atravesado por el horror fundamentalmente, pero lo terrible de todo esto es la capacidad de odio y sobre todo con las niñeces, Jorge. Es decir, directamente esta gente dispara a las cabezas de los niños, por ejemplo, y está comprobado. Eh, es inadmisible, es inhumano que podamos presenciar tanto horror a vista y paciencia de esta humanidad, que de humanidad ya casi no tiene nada. El hecho de estar sujetos a falta de condiciones mínimas básicas que hoy no se dan en el territorio y sobre todo en Gaza, donde más del 70% de la infraestructura ha sido totalmente destruida, donde se está pasando hambre, donde se está persiguiendo fundamentalmente también a los médicos, a los periodistas, hay más de 130 periodistas asesinados, donde se persigue a los movimientos de solidaridad y paralelamente Cisjordania, donde también se ha ido profundizando este sistema de progromos con respecto al avance no solamente de las fuerzas de la ocupación, sino que también eh, del, de, de, del, de los colonos que allí habitan y que van usurpando cotidianamente el territorio. ¿Por qué el primer ministro Benjamin Netanyahu no quiere parar la guerra, no quiere aceptar un cese al fuego? Yo creo que una de las razones, bueno, es la más clara y más evidente, es el hecho de que él al perder sus atributos, digamos, de dominación del poder dentro de lo que es Israel, está, digamos, acusado. Ustedes saben que este hombre no va a la cárcel, más allá de que ha cometido delitos, inclusive financieros, económicos, contra el propio Israel, ¿no? Y porque además, evidentemente, lo que Netanyahu ha logrado es que se explicite claramente el rol colonizador y el objetivo del sionismo, ¿no? Es decir, es increíble de que en este momento tenga tanta adhesión dentro de los ejecutivos y dentro de los sectores, digamos, políticos israelíes, y utilizando, por supuesto, la acción de Hamas como pretexto para seguir masacrando a un pueblo y ocupándolo. Cosa no nueva, cosa no nueva. Siempre hubo pretextos para proteger lo que se conoce como la seguridad
de Israel. Dentro de Estados Unidos se repite para muchos analistas la versión de que con la continuación de la guerra, faltando ahora menos de 30 días para la elección presidencial en los Estados Unidos, Netanyahu está tratando de ayudar a Trump. ¿Qué crees tú? Sí, o sea, es viable que así sea. No nos olvidemos que Donald Trump fue el que reconoció, digamos, el que trasladó la embajada de Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén, como un acto de desafío también a las premisas de que Jerusalén es una ciudad internacional, y hasta tanto y en cuanto el pueblo palestino no tenga su territorio claramente identificado, su estado, por así decirlo, esto sería una provocación más de guerra hacia el pueblo palestino. Pero yo quiero decir algo. Yo la verdad que siento que el que gane va a ser lo mismo. Hay una frase, creo que es del Che Guevara, que dice: son lobos de la misma manada, y lo ha demostrado la historia. Si uno mira la historia, digamos, de los demócratas, han participado en muchas invasiones, partiendo, bueno, con Cuba, con Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que ellos tienen un juego muy perverso, y la verdad que a nivel de relaciones internacionales siguen apoyando con la adhesión de la AIPAC y todo el poder sionista que existe en Estados Unidos a Israel, ¿no? ¿Y por qué crees tú que, por ejemplo, estos ataques que se están dando en el sur del Líbano, incluso en Beirut, está tratando Israel de arrastrar a la guerra a Irán? Yo creo que sí, porque se siente muy envalentonado. Es decir, más allá del discurso que puedan emitir tanto Estados Unidos como la Unión Europea, se sigue haciendo. Es más, se lo sigue proveyendo de armas y de dinero para seguir ejecutando y masacrando inocentes, en este caso también extendiéndolo hacia el Líbano. Hemos visto incursiones también en Siria. Es decir, yo creo que hay un proyecto que es un proyecto de colonizar concretamente la zona y de extenderse más allá de la ideología inclusive sionista, ¿no? Es un proyecto imperial fundamentalmente, donde la vida de algunos evidentemente no tiene valor. Justamente lo que te quería comentar es que justamente desde que empezó esta ofensiva en el Líbano, que llegó hasta Beirut, se está dando un fenómeno de éxodo masivo hacia Siria, e incluso Israel ha bombardeado el camino por donde sale la mayoría de quienes están huyendo, digamos, del tema. Es decir, hasta ese punto se está generando un nuevo fenómeno, el fenómeno del éxodo libanés hacia Siria. Y sí, y están haciendo un poco. Vos fíjate que es muy parecido lo- con lo que han hecho con los sirios y los palestinos en Irak, donde están en un punto muerto también, donde no pueden acceder a otros territorios. Ellos están de alguna manera ejecutando nuevos bastustanes, por así decirlo, ¿no? Nuevos lugares de encierro donde someter a la población. Y en este caso es el pueblo libanés el que está sufriendo también las consecuencias de este objetivo, ¿no? ¿Tú crees que tanto en Palestina como en este caso en Líbano, con decir de que han matado a un líder de cualquier facción que le quieras llamar, muerto el perro se acabó la rabia o no? No, yo creo que no, porque si hay algo que se ha encarnado, no nos olvidemos que hace pocos días hemos conmemorado también lo que fueron las masacres de Sabra y Shatila. Vimos también el rol preponderante que tuvo Israel en ese momento junto a la falange libanesa, donde se produjeron grandes masacres que no han sido solamente al pueblo palestino, sino que también en particular al pueblo libanés.
Es decir, yo creo que hay un sentido, digamos, de resiliencia y de resistencia también, que no se ha muerto porque se mueren los líderes. Por supuesto hay un estado de shock, pero eso no significa de que no haya una disposición en líneas generales a seguir resistiendo. Tilda, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Tilda Rabi directamente desde Buenos Aires. Tilda es la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Estamos hablando de hoy, 7 de octubre, se cumple un año del inicio del conflicto en Gaza. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Tilda Rabi directamente desde Buenos Aires. Tilda es la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Estamos hablando de que hoy se cumple un año del inicio del conflicto en Gaza. Tilda, cuando escuchamos a los medios occidentales, los medios hegemónicos que circulan por el mundo, en la redacción de las noticias, siempre las noticias comienzan por Israel defendiéndose. ¿Cómo lees tú eso? Bueno, lo que pasa es que hay un proyecto casi goebbeliano, ¿no? O sea, Goebbels ha sido un muy buen formador de las prácticas de lo que significa el miente, miente, que algo quedará. Y en este caso, a niveles de lo que es Israel y lo que son los ejes dominantes, son muy buenos alumnos. Vos fijate que deshumanizar al otro es uno de sus objetivos. Tal es así que cuando nosotros vemos en el relato de Occidente, que replica un poco lo que dicen los mandamases israelíes, no son seres humanos, son cucarachas, son animales, es decir, la función en realidad es crear ese tipo de deshumanización porque es más fácil matar a los monstruos que Occidente nos presenta, ¿no? Y en el caso de Benjamín Netanyahu, dentro de Israel también, porque los familiares del más de centenar de retenidos o de rehenes que están en manos de Hamas siguen después de un año, eso ha generado enorme rechazo. ¿Cuán popular es Netanyahu dentro de Israel? Es que yo creo que cuando Israel decide, digamos, o sea, profundizar también su accionar dentro del Líbano, esto crea de alguna manera una especie de adhesión también dentro de la población israelí, desgraciadamente. Yo creo que los familiares en su gran mayoría desean el retorno a sus hogares, como nosotros deseamos el retorno de nuestros más de 8.000 prisioneros en las cárceles de la ocupación israelí a nuestros lugares. Yo creo que está dividida la sociedad israelí, tan dividida, pero también dividida porque por un lado quieren la vuelta de sus prisioneros, pero también de alguna manera, se han adueñado del relato de lo que hacen los líderes sionistas, ¿no? Y justamente el tema del control de los medios o del relato, ¿por qué no dejan entrar a periodistas de cualquier otra parte del mundo a Palestina, ya sea a Cisjordania o a Gaza? Y porque evidentemente ellos no quieren la verdad. Ellos están construyendo un relato falaz, ya lo sabemos. Tal es así que lo vivimos en la Argentina inclusive. Hoy nosotros tenemos una actividad
ya hemos venido hace mucho tiempo trabajando todo esto, tratando de crear conciencia y sobre todo que el pueblo, digamos, logre entender, porque al entender y al comprender empatiza, ¿no? Pero acá vos ves cómo la adhesión de este gobierno, digamos, es totalmente absoluta e inclusive pasando más allá del derecho internacional, porque acá nadie se ha puesto a reflexionar por qué existe Hamas o por qué existe la resistencia en el Líbano o por qué el pueblo palestino sigue resistiendo. Es decir, es mucho más profundo que eso. Sin embargo, el relato es: el 7 de octubre entraron a una fiesta, masacraron con aviones, que a esto está en duda también, inclusive hasta las propias Naciones Unidas manifestaron esa duda con respecto a las muertes en la fiesta electrónica. Y te hablan, he escuchado a una diputada hace 2 días de acá, de la Nación Argentina, justificar las masacres, inclusive con los Viper, porque decía, después de haber sabido que metían a los bebés vivos en microondas para quemarlos, y yo digo, ¿y es posible que una mujer que ocupe un cargo tan importante para nosotros del Congreso diga tal cosa? Pues sí, lo dice, y porque es el relato sionista la que lo ha ganado, ¿no? Y no es una señora que pudiéramos decir que no tenga posibilidades. Yo, caray, digo, no lees nada, no sabes nada. Lo importante es humanizar. En el Perú han inventado un sistema justamente para controlar el relato, que han inventado una palabra, un verbo que es terruqueo. Entonces, terruquear significa a toda persona que se oponga al gobierno de turno. Lo hizo Fujimori durante toda la vida y ahora lo siguen haciendo la derecha y la extrema derecha. Toda persona que se opone al gobierno lo terruquean y lo asocian que es un terrorista. Te pregunto, ¿en Argentina es la versión argentina del terruqueo, en donde todo aquel que se oponga a lo que está haciendo Israel con Gaza, con Palestina, con el Líbano y lo denuncia, le quieren poner la etiqueta de antisemita? Sí, por supuesto. Es decir, acá inclusive la Argentina hace unos 4 años ya adhirió, viste, al IRA, viste, la alianza, viste, en contra del antisemitismo, que es un pretexto para judicializar. Es más, hace pocos días un diputado de la izquierda fue imputado y bueno, afortunadamente no hubo bases para acusarlo de antisemita, pero están persiguiendo a muchos. De hecho, tenemos un militante que por haberse atrevido el año pasado a escribir algo en su Facebook con respecto al horror en Gaza y cuestionando las actividades del sionismo en la Argentina, estuvo preso sin una causa concreta, salió al año y desgraciadamente se suicidó por las presiones que tuvo. Y era un obrero, un hombre que solamente, digamos, empatizaba con los derechos de las niñeces, fundamentalmente en Gaza. Entonces, acá hay una persecución. De hecho, los sectores que hoy empatizan con el pueblo palestino están siendo perseguidos y tratando de ser judicializados. Y eso es incentivado por la llegada de este ultraderechista Milei. No, ya viene de anterior mano, digamos, de anterior data, ahora se ha profundizado. Se ha profundizado desgraciadamente e inclusive sectores que en algún momento pensamos que adherían, que había, digamos, un sentido de solidaridad hacia nuestra causa, se han silenciado, por así decirlo. Ahora están apareciendo algunos, pero es muy complejo el tema, porque además estamos en la Argentina viviendo una etapa muy dolorosa, muy terrible. Tenemos un presidente libertario, como ellos dicen, donde lo que menos se respeta es la libertad de expresión.
y las persecuciones están en el día a día. Tal es así que inclusive muchas armas y sobre todo elementos de seguridad están siendo abastecidos por Israel en la Argentina. Nosotros acabamos de regresar de cubrir la 79 Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y una de las conclusiones de lo que fuimos testigos fue que repetidamente la mayoría de los estados que dieron sus discursos, su participación en la Asamblea, denunciaban sistemáticamente y lo llamaban genocidio de Israel con el pueblo palestino. Tanto es así de que era muy fácil de llegar a la conclusión que a nivel de la comunidad internacional mundial esta denuncia, esta visión es mayoría. ¿Eso no se vio en los medios argentinos o en los medios a nivel mundial? Bueno, eso se vio por supuesto en algunos lugares. Lo que pasa es que al estar, por ejemplo, nuestro gobierno aliado incondicional de Estados Unidos e Israel, por ejemplo, en Cancillería, hay como una especie de silencio y una omisión constante contra el genocidio en Palestina. Sin embargo, cuando uno alza la voz denunciando este genocidio, la cosa es diferente, ya te digo, porque te acusan de antisemita, más allá de que yo por mi propio origen soy semita, pero bueno, son cuestiones de la lingüística y hay que ir explicando, porque ya te digo, son especialistas en la deformación y en la mentira. Y sí, es decir, es muy difícil porque estamos viviendo épocas donde además los sectores más reaccionarios están emergiendo y es cierto, la Asamblea General tiene un rol muy importante, pero no nos olvidemos del Consejo de Seguridad, donde siempre está el veto de Estados Unidos y de algunos que adhieren a eso. Si nosotros también sumamos Corte Internacional de Justicia en La Haya, una denuncia concreta de Sudáfrica calificando que se está realizando un genocidio, denunciando que se está realizando un genocidio por parte de Israel con los palestinos. A eso se suman varios países, entre ellos de nuestra región, Colombia. Piden medidas cautelares, no pasa nada. Naciones Unidas, el secretario general pide un cese al fuego inmediato, reacción, Netanyahu lo declara persona non grata y dice que no puede entrar más a Israel y no pasa nada. A esta altura nadie lo para. No, exactamente, o sea, nadie para nada porque no hay una voluntad real. Ahí yo digo, ¿no? O sea, vos lees los titulares o los copetes, como yo decía en mi época de los diarios, y te dicen, Estados Unidos pide el cese del bombardeo a Gaza, se opone a que se sigan construyendo colonias en Cisjordania, los colonos que sean que tengan nacionalidad estadounidense van a ser sancionados, bla, 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 pero no, en lo concreto es un discurso muy esquizofrénico porque paralelamente vemos cómo Estados Unidos provee de armas, cómo provee de dinero, cómo inclusive la última incursión donde Irán, digamos, tiró sus misiles, que debo decir que fueron tirados a lugares, no a la población civil, sino que fueron dirigidos a partes donde están las armas, a lo que es toda la parte bélica. Directamente Estados Unidos se alza y dice, bueno, mandaremos nuestros refuerzos. Y entonces es muy esquizofrénico. Por un lado te dicen alto al fuego, pero por el otro lado lo están proveyendo cada vez más de municiones, por así decirlo, para seguir ejecutando este gran genocidio. Por último, entonces, ¿cómo y cuándo termina esto? Esto termina cuando realmente, o sea, haya un cambio
dentro de las organizaciones de poder, pero también cuando empiecen a escucharse las voces de los pueblos. Yo espero que más temprano que tarde también se haga una reflexión, una especie de introspección el pueblo israelí. No digo el pueblo judío, hablo del pueblo israelí, que es una diferencia abismal, porque nosotros acá trabajamos con judíos antisionistas y tenemos grandes compañeros que somos hermanos de lucha. Se haga una gran introspección y pueda entender de que ese otro existe. En la medida en que los seres humanos no podamos empatizar con otro ser humano, que ese dolor no pueda ser nuestro, es muy difícil. Ahora sí, eso sí te puedo asegurar. Nuestro pueblo ha reafirmado una vez más su sentido de resistencia. No está dispuesto a morir de inanición. Sigue de pie y enfrentando a la ocupación, a la limpieza étnica cotidiana. No está dispuesto a desaparecer. Los palestinos no vamos a desaparecer. En eso tienen razón algunos de los líderes sionistas. Somos como cucarachas, nos quedamos. Tilda Rabi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Jorge, y muchas gracias a todos por estar visibilizando nuestra causa.